Lista. Hola, buenas tardes, días o noches, Ale, ¿cómo estás? Hola Mónica, buenas noches aquí. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Pues estamos aquí compartiendo un espacio muy bello con Alejandra Caimí o Alexandra Caimí y Mónica Marcela Delgado y vamos a presentarles un resumen o unas ideas principales de lo que es la TSFI me han tenido, hemos tenido algunas preguntillas que algunas personas me han hecho a mí personalmente y que sí creo que es importante que se aclaren. Entonces, por eso, gracias por compartir tu tiempo y tu espacio, Ale. Bueno, pues empezamos. Principalmente, bueno, Alejandra Caimí es una terapeuta y psicopedagoga, ¿verdad? ¿Cuáles son tus Sí, dos? psicopedagoga y psicoterapeuta. Y es especialista en el trauma de los niños o en el trauma en general. Trauma en general, sí, pero estudié mucho, sí, el trauma de niños, de lo que pasó después del abandono, o niños maltratados, negligenciados, Muy abandonados. Alejandra Guimí tiene mucha experiencia en terapias y principalmente ha creado esta terapia que se llama terapia sistémica fenomenológica integrativa y la conocemos como TSFI. Y nos va a hablar Ale en este momento sobre la terapia. Y quisiéramos que nos platicaras, Ale, cuál es bueno, antes de entrar a los fundamentos de la terapia, primero, ¿cómo inició la terapia, el TSFI y cuál fue la diferencia con las constelaciones familiares? Si podemos hablar de eso. Sí, con mucho gusto. Entonces, yo estudié constelaciones familiares con un alumno de Bert Hellinger y un poco con Bert Hellinger también. Y me encantó ese método, esa posibilidad de ver las cosas aparecer, que es la parte fenomenológica, ¿verdad? Uno toma un papel, el papel de la mamá, el papel del cliente, y de repente surgen cosas del campo, ¿no? Ese fenómeno para mí fue increíble, ¿no? De no tener que analizar, de no tener que buscar algo empíricamente, sino de dejar este campo increíble hablar y dejar que él nos muestre así la dinámica o la verdad que hay detrás de cada cosa. Entonces me pareció ser una herramienta muy buena y una herramienta al mismo tiempo muy simple. Simple, pero en el sentido sencilla, pero sencilla en el sentido no de que no hay que estudiar mucho. Yo pienso que hay que estudiar bastante, hay que estudiar la teoría, pero hay que trabajarse a sí mismo, hay que hacer el camino de la conciencia y trabajar sobre sí para poder ser un buen constelador. En ese sentido, es bastante, o sea que uno tiene que poner bastante tiempo, bastante energía en eso, pero al mismo tiempo es algo sencillo porque en el momento de constelar es el campo quien se va a revelar y que va a ayudar, ¿no? Entonces uno está siempre ayudado porque lo que es importante sale de ese campo. El campo es el espacio en el cual trabajamos. Trabajamos en un espacio, hay un grupo de Ajá. personas, por ejemplo, entonces, bueno, trabajamos en una sala, en un lugar, y ahí eso crea un campo. Y en este campo surgen las informaciones, porque todo lo que nosotros vivimos está siempre con nosotros. Y no solamente lo que vivimos nosotros, pero también lo que fue vivido en las generaciones anteriores. Sobre todo lo que no fue resuelto, ¿no? Entonces eso reaparece muchas veces en nuestra vida y aparece en el campo para que uno lo pueda ver y para que uno pueda ver de dónde vienen algunos bloqueos también que tenemos. Ok, entonces, de acuerdo a lo que nos dices, se llama campo morfogenético, ¿verdad? El campo que Sí. estamos hablando. Y, por ejemplo, hay personas como que conocen ese campo como la energía que está en los registros akáshicos, por ejemplo, y lo que viene con eso. Hay quienes le llaman la energía de los libros. No sé, tiene muchos nombres según lo que hemos visto,
pero cuando tú hablas del campo y con la experiencia que hemos tenido en las clases, me gusta eso que dices que es fácil tomarlo como que es como el espacio en donde estás, puede ser desde la sala, incluso ahí, ¿no? En tu campo en donde estás y este es el campo en el que en este momento se está generando ahí esa energía y ahí esa información. Y es sencillo y no, porque realmente no creo que más, bueno, la palabra es sencilla de hacerlo, pero no de hacerlo, porque como dices, tienes que trabajar mucho en ti mismo o en ti misma y sí estudiar mucho, leer, yo sí he leído bastante y aún así no solamente leerlo, creo que lo más difícil es lo más sencillo, ¿no? Entrar en ti mismo, callar, hacer pausas, y para hacer eso se necesita mucha práctica según lo que he visto, Ale. Dime si sí o no. Es, 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 Exactamente. es Yo lo pienso que lo que es esencial es así, es el silencio y el centramiento, porque cuando uno consigue quedarse en silencio y centrada frente a ese campo él se va a revelar. Y cuando no, es mucho más difícil que él se revele o que él revele la verdad. Entonces depende mucho de nosotros. Entonces en realidad es un trabajo, hacer la formación de constelador TSFI es un trabajo de centramiento y presencia. Y eso toma tiempo, toma bastante tiempo, si es que no, si no, y menos si no tienes ninguna base de técnicas o terapias antes, ¿no? Quizás las personas que de alguna manera ya han hecho alguna terapia tienen una idea de lo que es centrarse, pero realmente esto es centrarse, ¿no? Platícanos, Sí. Ale, sobre lo que es la visión sistémica y cómo es aplicada en la TSFI. La visión sistémica aplicada en la TSFI sería en el sentido de que eh, el individuo que somos, ¿no? Está conectado a otros individuos de nuestro sistema familiar, del lugar donde vivimos, de varios sistemas en los cuales está esa persona. Entonces, él depende también de esos sistemas. Yo dependo de lo que pasó a veces en la vida de mi mamá o en la vida de mi papá. O mis hijos dependen de lo que todavía está dentro de mí, en mi conscientemente o en mi inconsciente. Y de alguna forma, por ejemplo, un hijo mío puede estar bloqueado en su vida porque hay algo que yo todavía no pude resolver porque no lo vi todavía. Y no es porque yo hice algo que no debería haber hecho, porque lo eduqué mal, no sé, no es por eso. Claro que eso también existe, pero ya muchas veces no es eso, sino es para que yo pueda realmente dar lo mejor de mí, yo necesito centrarme, y limpiarme de todo lo que vino de antes y lo que yo no quiero que esté aquí, traumas, accidentes, etcétera. Yo quiero estar aquí libre y así yo puedo vivir libremente, ¿no? Sin estar programada ya de recrear la misma cosa que pasó en las generaciones anteriores y sin dejar mis hijos dentro de esa programación. Qué bueno que mencionas eso porque precisamente este próximo viernes, bueno, estos días, ya sé cuándo ven este video, pero vamos a hablar con una de las maestras invitadas, Claudina Ramírez, de las lealtades invisibles. ¿Qué nos podrías decir cómo influyen o sí, cómo influyen nuestras vidas y qué son las lealtades invisibles? Las lealtades invisibles para mí son todo lo que los impide ser quien realmente somos y vivir la vida como realmente la queremos vivir. Por ejemplo, mi abuela, vamos a decir mi abuela, nunca estudió, no pudo estudiar y estaba muy sometida a mi abuelo, por ejemplo, es un ejemplo. Y entonces, si yo tengo una conexión fuerte
con ellos, con mi abuelo y con mi abuela, de alguna manera eso va a aparecer de nuevo en mi vida. No a través de ellos, a veces ellos ya murieron, pero yo voy a encontrar, voy a tener a alguien cerca que se comporta como mi abuelo y alguien cerca que se comporta como mi abuela, o yo misma sentirme como mi abuela. Por ejemplo, de repente sentirme como una mujer sometida, pero ¿cómo yo puedo ser una mujer sometida si yo estudié, si yo, o sea, yo creé mi vida, yo tengo una profesión y todo, ¿sabes? No hace sentido. Entonces parece que hay una lealtad, hay algo que dentro de mí quiere ayudar inconscientemente en algo que ella vivió o que ella no pudo resolver o que ella no pudo vivir. Y yo lo estoy trabajando a través de mí. Y es un trabajo muy difícil, ¿no? Porque muchas veces yo pienso que soy yo, que yo vivo esas cosas, que yo siento esas cosas, porque estoy completamente dentro de eso, ¿no? Entonces es muy importante o de liberarme de eso, decir, bueno, abuela, ya hice mi parte, todo lo que pude, ahora dejo esto y me voy a ocupar de mi vida, que es una posibilidad, que es como eso de soltar, ¿no? O otra posibilidad, que es la posibilidad de transformarlo para que esta sombra, vamos a decir, ¿ah? Esta vibración o esta sombra no exista más en mi sistema, no la puedo nada más soltar, entonces tengo que transformarla. Y para transformar algo, yo lo voy a vivir como si fuera mío. Y entonces yo voy a sufrir la misma cosa que mi abuela sufrió, voy a vivir cosas que ella vivió, y voy a tener que encontrar una solución para salir de esa situación y de esta forma transformar esa situación. Entonces la transformación es un trabajo más grande todavía, ¿no? Porque pasa a través de nosotros. Qué interesante que lo comentes porque justo esta mañana estaba pensando en esas lealtades. Por ejemplo, de las culturas en general latinas, hablando de la gente latina, de las abuelas y de las mamás que cuando tenían algunas reuniones se ponían a cocinar, pero todo, y yo viví eso, ¿no? Mi abuela y mi mamá haciendo los tamales en la madrugada y haciendo un esfuerzo por traer toda esa comida para la familia y yo tengo una reunión y estaba pensando en si ordeno o si cocino y era como era esa lucha entre lo que yo soy y lo que quiero y se me venía a la mente las abuelas y yo decía, ¿en qué momento voy a separar lo que las abuelas y mi mamá porque es parte también de las creencias, ¿no? De que estás haciendo como estás alimentando, nutriendo a la familia a través de tus guisados. Entonces se me hizo una combinación de mezcla entre estoy siguiendo una, una lealtad invisible o es algo que heredé de la familia y tú sabes, estaba en eso en esta mañana pensando entre Claro, eso yo pienso, disculpa, yo pienso que esas lealtades muchas veces, no siempre, porque a veces somos leales a personas que ni conocimos, ¿no? Pero muchas veces viene también de la educación y fue como una programación. Fuimos programados, viviéndolo y viéndolo funcionar a nuestros abuelos, nuestra mamá, nuestro papá, la dinámica y hubo una programación como una buena hija o una buena mamá se ocupa de su familia, etcétera, etcétera. Y a veces hay personas que tratan de salir de eso y hacen lo contrario. No cocinan más, no se ocupan más, solamente estudian. Es una posibilidad de tratar de acabar con eso. Y otras, bueno, se someten ahí, eso se someten, se dice, ¿verdad? uh-huh, uh-huh. Están sometidos a eso, se someten a eso, hacen la misma cosa. Pero en realidad ni la primera ni la segunda están libres.
mm, porque están reaccionando a algo que pasó, a una programación, ¿no? sí, Entonces la liberación sería, ok, para mí es difícil cocinar, porque para mí es difícil cocinar, para mí es difícil servirles la comida, porque yo viví tanto, o sea, a mi abuela o a mi mamá hacer eso, ¿no? A mi abuela hacer eso y no poder vivir la vida que ella vivía, que ella podría haber vivido, ¿no? También de estudiar o hacer algo así y no solamente ser la servienta de todo el mundo. Entonces quizás yo me digo, ok, eso fue tan difícil para mí que yo estoy presa. ¿Por qué? A mí me gustaría cocinar de vez en cuando. Quizás todavía ni lo descubrí que me gustaría, porque no lo hago. Pero entonces voy a cocinar. Y eso para mí va a ser súper difícil. Yo cocinando voy a sentir, me están explotando, o sea, me están abusando de mí, se están aprovechando de mí, yo soy la única que trabaja, voy a pasar por todo eso. Y pasando por eso y haciéndolo igual, continuando, eso se va a transformar en mí y yo voy a estar libre. Y después yo puedo cocinar a veces o no, ¿sabes? Hay esa libertad de poder escoger lo mejor para mí. Esa es la libertad y es ahí que yo me gustaría llegar y ayudarles a mis clientes también a llegar a eso, ¿no? En ayudarlos a este. transformarlo. Yo creo que sí se puede porque yo sí lo viví así, de tener que cocinar porque te lo disfrutas, ¿no? Entonces, pero sí tuve que pasar el proceso de, ay, o sea, tengo que cocinar, o por ejemplo, tengo un gran festín y viene mucha gente y me quedé 2 días cocinando y hice 20 platillos y están deliciosos, pero estoy muerta de cansancio y no puedo disfrutar la fiesta. Claro, Entonces, claro, realmente un intermedio entre, ok, cocino 3 cosas que me gustan al tiempo que puedo y cuando esté en la fiesta ya no estoy cansada, pero hice algo que me gustó, lo disfruté, pero tampoco me esclavicé haciéndolo, ¿no? Para los demás, sino para mí misma también. Encontrar ese exacto. balance y realmente detectar qué es y qué no es una lealtad, ¿no? Porque no nos damos cuenta. Muy Sí. interesante, gracias, Ale. Vamos a seguir. El siguiente tema, bueno, dentro de lo que es la TSFI, de esta terapia, o mucha gente habla de los niveles de conciencia. Y algunos lo conocen, algunos no. ¿Qué nos podrías decir en cuanto a qué, qué es el nivel de conciencia para la TSFI? Así, yo diría algo que yo pienso que Ellinger, quien creó las constelaciones familiares, dijo también, ¿no? De una cierta forma, si es hay una conciencia, yo hablaría de la conciencia personal y de la conciencia más familiar o sistémica o colectiva, ¿no? Y en esta conciencia más colectiva, así, si yo hago lo que hacen en mi familia, yo me siento bien, yo tengo una buena conciencia, ¿no? Vamos a decir, voy a decir algo extremo. En mi familia roban, yo robo, yo no me siento culpable, no me siento culpable. Me siento bien, aunque todo el mundo me diga, pero bueno, no te da vergüenza, no sientes vergüenza, no, porque es algo extremo. Este, hay otras situaciones mucho menos extremas, pero por ejemplo, eh, ¿qué podría decir? Por ejemplo, cuando las fiestas, hay la conciencia o las religiones, ¿no? Cuando la gente tiene que ir a algún evento religioso y que aunque alguien no crea lo que está viviendo, pues tienen que ir o a misa o tienen que hacer un rezo porque toda la familia lo hace, ¿no? Por ejemplo, es otro ejemplo. Ujú. Entonces, en la conciencia de la familia, si tú no rezas, no estás ahí con ellos, y si rezas,
y es el problema, ¿no? Bueno, al menos yo viví eso en algunos elementos de la familia que no eran tan religiosos, como que no creían que tenían que entrar, pero por lo mismo, el resto de la familia lo veían como la oveja negra, el que no reza, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y eso es después lo que los otros piensan, pero muchas veces es dentro de nosotros, ¿no? Como lo sentimos. O sea, si yo hago lo que se hace en mi familia, yo me siento inocente. Y si yo lo hago de una forma diferente, me siento culpable. Y eso es muy difícil porque después, para cambiar algo que yo no quiero hacer más y que se hacía en mi familia, entonces yo tengo que escoger algo diferente y escogiendo eso, por ejemplo, no sé, mi papá abandonaba a las mujeres de él. ¿Mm? Yo soy hijo y él abandonó tres mujeres o varias mujeres, etcétera. Entonces parece que en mi familia, bueno, los hombres abandonan a las mujeres. Y yo comienzo por abandonar a la mujer también. Y de repente yo tomo más conciencia del proceso. Y me doy cuenta, pero hasta cuando yo amo a alguien, yo la abandono. O sea, ¿cómo es eso? O sea, yo tengo que encontrar otro camino, tengo que liberarme. Entonces, yo necesitaría, por ejemplo, no abandonar a mi mujer, quedarme con ella. Y mientras que yo paso por ese proceso, yo me voy a sentir culpable, no me voy a sentir bien, porque estoy transformando esta culpa de no hacer lo que se hace en mi sistema, hasta que yo llegue en la gloria, que sería, yo la quiero a mi mujer y me quedo con mi mujer, independientemente de lo que se hizo en mi familia. Antes. O, sí. O puede ser Transformar. lo contrario, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy bien con mi mujer y en mi familia uno se queda junto hasta la muerte. Y yo siento que no aguento más, no me siento bien en el matrimonio, no me siento libre, no me siento yo y tengo que salir, pero saliendo, queriendo salir, me siento culpable, me siento culpable. Pero si yo después siento, ok, yo me estoy muriendo en ese lugar, yo necesito salir de eso, lo necesito hacer y necesito aceptar que yo voy a sentir culpa durante un momento, hasta que yo llegue en mí nada más, como en mi conciencia personal, o sea, para mí está bien así, yo me siento bien con lo que yo escogí, pero necesito hacer todo ese proceso, justamente porque hay esta otra conciencia también. Muy interesante. Y sí, ahí está el trabajo y ahí está lo difícil, ¿no? Pasar por eso. Muy bien, Ale. Pasamos al siguiente, que son los órdenes en las constelaciones familiares y aquí, allá afuera. Mucha gente habla de los órdenes, el orden a la ayuda, en el orden del amor. Y me gustaría que nos hablaras de la diferencia de los órdenes de la TCFI o cómo la TCFI ve los órdenes. Ujú. Este, sí, o sea, no sé, quizás te hable de algunos que me vienen en los cuales existe más esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, porque hay órdenes que son las mismas Ujú, en la TCFI que en las otras constelaciones, ¿no? Por ejemplo, lo más importante es el sistema en el cual estás ahora. O sea, el sistema en el cual estás ahora tiene la prioridad en cuanto referente al sistema del cual vienes, ¿no? Por ejemplo, el sistema de origen de nosotros y el sistema actual con nuestro marido, nuestros hijos. ujú, Entonces es importante estar presente en el sistema de ahora, tener nuestra presencia ahí, porque si no, cuando no la tenemos, quiere decir que todavía estamos presos en algo de la familia de origen y eso nos impide estar completamente presente en el aquí y ahora y nos impide ser feliz porque no estamos en el aquí y ahora. Eso es igual, en la TSFI es la misma cosa. en las comunidades latinas, al menos las mexicanas con las que hablo más, ¿no? Tengo varios grupos Sí,
tiene mucha esa parte en que el cuidado de los abuelos y de las abuelas anteponiendo eso al cuidado de sus hijos. Sí, Y es un choque cultural muy grande cuando llegan a, por ejemplo, acá a Estados Unidos donde estamos y acá no se ve eso, o sea, las personas van creciendo a los 17 años, los jóvenes se van de su casa, empiezan a vivir a sí mismos y hay muchos abuelos y abuelas que viven en comunidades de 55 adelante, pero viven solos, porque o ya su familia se fue y esto, ¿no? Entonces, estas dos perspectivas para la comunidad latina, específicamente para este grupo, es difícil de ver, pero y yo he visto cuando hemos tomado este tema de que, ok, ¿qué hago cuando estoy cuidando a mi mamá? ¿Cómo voy a dejar que mi mamá, tú sabes que cuidan a la mamá o cuidan a la abuelita y descuidan a su propia familia? Eso es muy súper complicado para como explicar, ¿no? Bueno, es que aquí hay un orden, un cierto orden, y eso es el que nos estás hablando, ¿no? Del orden, por ejemplo, de tu mamá con el que iniciaste el origen y la familia en la que ahorita te encuentras. muchas veces, o sea, hay esa lealtad, ¿no? Con los papás, a veces con los abuelos, también con los bisabuelos, hay esa lealtad y hay eso de como casi la preferencia que damos a esas personas, negligenciando un poco a las personas con las cuales estamos ahora, viviendo ahora, y a veces a nosotros mismos, porque hay como una deuda, ¿no? Algo que ellos nos dieron algo y lo tenemos que devolver. Lo que es verdad también, ¿no? De alguna forma. Cuando alguien nos da mucho, y alguien nos da la vida, y más que la vida uno no puede dar, ¿verdad? Entonces, esta persona nos dio todo. Entonces, ¿será que después también necesitamos dar todo a esta persona hasta el final de la vida de esta persona, ¿verdad? Es un poco esa pregunta y es un poco esa dinámica que hay por detrás de eso. Y yo pienso que depende. Eh, Hay personas que nos dieron mucho. O sea, no sé si todo el mundo, pero este, vamos a decir, por ejemplo, bueno, mis abuelos, por ejemplo, me dieron mucho porque este, ellos se ocuparon de mí, es un ejemplo, ¿no? Ujú, Ellos se ocuparon de mí cuando yo estaba muy chiquita y mi mamá no, y mi papá tampoco. Por ejemplo, es ese ejemplo. ujú, Entonces, eh, mis abuelos fueron casi como mis papás, ¿no? Entonces, la lealtad es mucho más grande con ellos que con mis papás, naturalmente, porque fui criada por ellos y ellos me dieron algo increíble, ¿no? Entonces, yo podría sentir, ok, yo necesito ayudarles y lo que yo hago después de eso, lo que uno hace, ¿no? Es que yo voy a ocuparme después de personas que tienen los mismos problemas que ellos tuvieron. Por ejemplo, si ellos fueron abandonados cuando chiquitos, yo me voy a ocupar de personas abandonadas. Si ellos fueron traumatizados, yo me voy a ocupar de personas traumatizadas. Entonces, esto va a continuar en mi vida, no nada más hasta la muerte de mis abuelos, sino eso va a continuar y mi corazón va a latir por esas personas, ¿verdad? Yo voy a sentir mucho amor por esas personas porque ellos me dieron mucho, ellos fueron todo para mí cuando yo estaba chiquita. Entonces, es normal que, eh, que sea así y que yo me ocupe de esas personas. Pero en algún momento necesito decirme, ok, ahora y yo, ¿qué es lo más importante para mí ahora? ¿No? Vamos a decir, mis abuelos ya murieron, ya ayudé a estas personas. ¿Qué es lo más importante ahora? ¿Es continuar ayudando
porque siempre van a aparecer otros así, ¿no? O es como hacer una pausa, ver, o sea, ver lo que es lo más importante para mí. Y muchas veces uno necesita un poco, un momento de introspección para sentir después, porque antes estamos en el automático, ¿no? Lo hacemos automáticamente, no nos damos ni cuenta que todos nuestros clientes tienen las mismas características, por ejemplo, ¿no? O las parejas. Eh, sí, o nuestro, exacto, o nuestros algunos amigos cercanos también. Entonces, ok, un poco de introspección y yo siento, ok, ahora me gustaría ocuparme de mí. ¿M? Y eso es interesante. Eso también es cuidar, eso también es dar algo. Porque sí, por ejemplo, mis abuelos me amaban mucho y me dieron todo. Yo necesito hacer algo con lo que ellos me dieron. Necesito hacer lo mejor para mí. Eso también hace parte. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso de que necesitamos honrar a las personas que nos dieron mucho. Pero hay diferentes formas de honrarlos. Y hay esas formas que yo ya hablé, pero también viene otra después. Ok, yo lo voy a honrar, pero a través de mí. Me voy a dar lo mejor ahora para yo ser la mejor de mí. Y ellos vivos o ya muertos van a decir, wow, ella lo consiguió, ella ultrapasó los límites de nuestro sistema, ella es feliz ahora. Entonces, eso también es algo que yo le estoy dando a mi sistema y a las personas que me dieron todo. Wow, qué padre visión, me gusta, gracias. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, seguimos. Eh, en realidad, ¿cómo podrías definir la TSFI? ¿Qué es la TSFI? La TSFI es, TSF es la terapia sistémica fenomenológica, que son las constelaciones. Las constelaciones familiares sistémicas se llaman así, TSF. O sea, nadie dice es la TSF, pero por detrás ponen a veces terapia sistémica fenomenológica. Y yo agregué la I en realidad, que es la parte integrativa. Okay. Entonces, la TSFI es una forma de constelar, es un tipo de constelación. La base de esa constelación es un poco diferente, o sea, eh, en las constelaciones yo diría más clásicas, eh, las constelaciones como fueron desarrolladas por Bert Hellinger y cómo están siendo transmitidos en muchos lugares también. Lo más importante es lo aquí y ahora, pero en el sentido de yo quiero estar mejor en el lugar en el cual estoy. ¿Y qué necesito para estar mejor? Después viene la orden, algo que está desorganizado, si no tengo el lugar que necesito tener, vamos a arreglar algo para que yo tenga este lugar, etcétera, etcétera. Se hace un trabajo para que el cliente se sienta mejor, una constelación para que el cliente se sienta mejor y sienta que él tiene su lugar aquí, en el sistema en el cual él está viviendo. Y con la TSFI también podemos hacer eso porque a la TSFI también vienen clientes que quieren eso. Pero hay algo específico en la TSFI y claro que eso tiene que ver conmigo, siempre tiene que ver también con la persona o mucho que ver con la persona que desarrolla un método. Yo no quiero nada más estar mejor en el sistema que existe. Yo quiero comenzar algo completamente nuevo. O sea, quiero comenzar en cero, como si nada hubiera existido antes y como si yo pudiera escoger todo de nuevo, porque no hay más todas esas informaciones de lo que pasó y de lo que no pasó en mi sistema que están dentro de mí.
Entonces, para eso, yo necesito hacer un trabajo muy grande. Entonces, yo ya sé, para limpiar eso, necesito limpiar el cuerpo, ¿sabes? Los órganos, un trabajo muy físico, limpieza de los órganos. Necesito transpirar, sudar, para que todo lo que entró pueda salir de mi cuerpo, para que todas las informaciones puedan salir. Necesito trabajarme emocionalmente, en las constelaciones también y en la vida. Necesito reeducarme, o sea, si yo sé, bueno, yo me estoy agrediendo todo el tiempo, por ejemplo, eh, no sé, tengo trabajo suficiente, estoy ganando lo suficiente, por ejemplo, pero cuando vienen otros clientes, yo los agarro a todos y hago más y más y más y más hasta que no tenga más tiempo para mí. Entonces, no lo voy a hacer. O sea, estoy bien y voy a tener clientes y quiero hacer un buen trabajo, pero también quiero tener un poco de tiempo para mí. O yo salgo de aquí y siempre como un dulce y sé que no es bueno para mí. Entonces es como una reeducación para que yo realmente haga lo mejor para mí. Estoy sentada todo el día, pero para que mi cuerpo esté vivo y bien necesito moverme. Entonces voy a hacer ejercicio y no quedarme semanas sentada sin hacer nada. Esa reeducación también hace parte de la formación y también hace parte de lo que yo les digo a mis clientes. Ellos muchas veces después tienen tareas que hacer en la casa. Claro que ellos pueden hacer o no, No. ellos pueden escoger, Ujú. pero yo no puedo, o sea, si hay un resultado en la constelación que también tiene que ver con ese movimiento de salir de la autoagresión, si ellos no lo hacen, la constelación no va a ser lo suficiente. Entonces también siempre hay cosas que hacer. Entonces, básicamente, me gustaría hacer como una especie de resumen de lo que mencionaste. La TCFI implica también un renacer, un comenzar de nuevo sería eso, un renacer, porque nos hablas de una limpieza total, ¿no? Del cuerpo físico, del emocional, una reeducación de de algo que estamos, de nuestros programas, reprogramarnos también, ¿no? Pero obviamente todo eso, como dices, es opcional. Sí, es de voluntario. Si realmente uno quiere hacer ese cambio y ahí está la TCFI para ti, ¿no? Porque podrías tener la TCFI que es una herramienta para ayudar a renacer a una nueva vida con todos esos elementos. Yo también tengo otras cosas aquí. La terapia que tú tienes está basada, y lo he visto, lo he vivido y lo vivo todas las veces que estamos juntos, en amor, en sostenimiento, en verdad, y nos ayuda a buscar y liberar bloqueos que nosotros tenemos, nos ayuda a redirigir la energía bloqueada para fomentar nuestro crecimiento personal. Y el ambiente es muy acogedor, es un ambiente muy seguro que lo hemos vivido y nos encanta, y por eso estamos aquí, seguimos aquí, seguiremos, porque es un lugar donde llegas y no te quieres ir nunca más. Es un lugar que es diferente y esa es la idea, porque si estamos renaciendo y si nos estamos transformando, pues es difícil ese renacer. Un renacer no es una tarea fácil, no es y no lo quiero redefinir así, ¿no? Pero realmente es un compromiso con uno mismo también, no solamente con el terapeuta que nos va a ayudar, sino si realmente yo quiero una vida diferente, y ser alguien que está marcando un cambio, pues entonces me voy a comprometer conmigo, ¿no? No solamente con el que me va a ayudar. Claro, es eso, o sea, yo pienso que para alguien que quiere nada más cambiar algo en su vida, eh, a veces una constelación normal o varias constelaciones son buenísimas para esa persona y ella lo puede hacer así. Para alguien que realmente quiere liberarse de todo y recomenzar como si fuera una persona completamente nueva, con cero información celular, cero información dentro de sí para poder escoger todo de nuevo, un verdadero renacimiento. Bueno, a esa persona yo le recomendaría
hacer la TCFI, pero a alguien que quiere quedarse en su sistema, o sea, quiere continuar así, quiere estar mejor y quiere nada más ver mejores opciones, no vale la pena hacer la TCFI, porque es mucho trabajo. La TS es mucho trabajo. La TSFI es para alguien que quiere limpiarlo todo y quiere recomenzar. Y mira, mucha gente dice, y lo dice de la boca para afuera, ay, sí, yo quiero ser una gente nueva, este año va a ser diferente, pero realmente cuando ven el compromiso ya adelante, enfrente, es más, los famosos, cuando va a empezar el año, cuando dices que cuando es que todo el mundo se pone los propósitos de año nuevo, ¿no? De que, ay, Sí. este año sí se voy a hacer diferente. Nosotros lo vamos en el gimnasio todo el tiempo, nosotros vamos diario. Y de enero a febrero, el gimnasio está, ahorita no cabe una alma ahí, todo el parking y todo el lado para estacionar es horrible, no hay lugar. Pasa febrero, marzo y ya el gimnasio está normal con la gente de todo el tiempo y todos esos que decían que iban a renovar su vida ya no están. La TSFI es un gimnasio, yo lo podría decir, ¿no? Y si realmente quieren cambiar su vida, tienen que hacerlo diario. Es una tarea de que te tienes que comprometer contigo y decir, oh, bueno, diario, constante, es una tarea con uno mismo que representa el amor a sí mismo, ¿no? Si realmente quieres amarte de verdad, no nada más, no, nada más hacerlo de enero a marzo, bueno, pues hay otras técnicas, ¿no? Pero yo creo que esta es como para la vida, yo así lo vería, Ale. Entonces, bueno, tenemos en el desarrollo de la TCFI hay varias herramientas y me gustaría que las mencionáramos. Por ejemplo, las voy a mencionar y lo que te llegue de lo que comento sería la investigación, la música y el chamanismo. Estos elementos los he visto en acción en todas las veces que hemos tenido constelaciones y clases. ¿Y qué te gustaría mencionar sobre esto para la gente que no sabe nada de la TCFI? ¿Cómo utilizas estas herramientas? Bueno, o sea, me gustaría decir que esos son realmente herramientas. Vamos a decir, yo diría, y creo que comparto eso con Bert Hellinger, que la base para mí es el silencio. La base es el silencio y cuando el silencio y el centramiento del facilitador y de las personas que están presentes también. Y con eso la constelación, a veces ella se hace sola, otras veces no. Y cuando ella para en algún momento, ahí yo necesito hacer una intervención. Y es en esos momentos que voy a usar las herramientas que yo desarrollé, ¿no? Como la música, el chamanismo, las historias terapéuticas, ¿no? Entonces es eso, pero esta base es importante para mí, así hablar de esa base también, porque a veces cuando uno tiene muchas herramientas, wow, uno quiere utilizar las herramientas todo el tiempo, ¿sabes? Y a veces se olvida que, ok, pero la base es el silencio. Y tu intervención es importante cuando no hay más movimiento en la constelación. Entonces es en ese momento que vas a hacer una intervención. Y claro, eso se aprende en la formación. Entonces la música, bueno, la música, yo adoro la música, me encanta la música y la música en sí desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ella ayuda a sanar. ¿M? Lo hemos visto en la historia, se ha visto eso, que la música ayuda a sanar. Y la música ayuda también a veces yo uso mucho canciones, por ejemplo, tengo toda una lista y muchas veces vienen otras que tienen como un sentido para mí. O sea, por ejemplo, una música, ella tiene que ver con la vida, podría ser gracias a la vida, pero hay otras músicas también. Y de repente para agradecer la vida. En el campo yo canto esa música y cantando esa música entra la vida y entra el agradecimiento a la vida. Y eso transforma
el campo, porque entra algo que el campo necesita. Cuando yo digo el campo lo necesita, es que el sistema familiar o la persona, la cliente en ese momento necesita eso, pues, agradecerle a la vida o sentir la vida dentro de sí. Y cantando entra al campo y ella se puede llenar de eso y modifica el campo, ¿no? Después la persona ella sale del campo mucho mejor. Ahora, a veces lo que se hace en esta constelación ya es suficiente para traer un cambio importante en la vida de la persona. Otras veces no. Otras veces realmente hay que aplicarlo, lo que salió. Ah, necesito agradecer. Ok, yo me levanto en la mañana y comienzo a agradecer por el sol que se levantó, por yo poder, o sea, haber dormido en una cama, ¿sabes? De yo poder levantarme y vivir ese día, agradecer, o sea, esa importancia del agradecer. A veces yo lo tengo que hacer en mi vida, no es suficiente hacerlo en la constelación, pero en la constelación ya aparece y después le puedo decir a la persona, mire, es muy importante hacer eso en su vida, no olvidarse de agradecer, por ejemplo. Y aclaro, hay muchos otros temas, ¿no? De músicas, de la justicia, muchísimas, ¿no? Muchísimos temas. Y esos temas entran a través de la música, pero son temas que ya tienen que ver con el campo, ¿no? Y traen al campo lo que él necesita, traen a la persona lo que ella necesita. Qué Eso interesante. sería las constelaciones. Entonces yo canto, hago sonidos también, pero también pongo música a veces, ¿no? En el presencial también y en el online también pongo músicas también. Ujú. Muchas gracias, Ale. Bueno, haciendo una recapitulación, lo del tipo, el silencio como herramienta ha sido algo muy, muy importante en mi propia transformación y que agradezco infinitamente haberte encontrado para que me recuerdes siempre y siempre estoy constantemente recordándome que hacer ese silencio, hacer esas pausas, porque en mi propias constelaciones y en mi vida en general, siempre así, ¿no? Rápido, córrele y ya tengo la técnica y ya percibí todo y voy a mover y nunca hacía pausas. Sí movía y yo sentía que había mucha energía que se movía, pero como que me faltaba esa experiencia de dejar en el que se estuviera moviendo solo lo que estaba yo presenciando, que realmente llegara a donde tenía que llegar, ¿no? Porque por la urgencia de ver que ya se estaba moviendo, movía cosas y eso creo que incluso impedía en la mayoría de las veces que ese trabajo se siguiera, ¿no? Después, y es que, no sé, eso fue lo que percibí después que empecé a introducir las pausas incluso en mi vida, los silencios y las pausas, ¿no? De estar trabajando a no trabajar nada, o de sentarme en el sillón, o de salirme a la alberca, o hacer pausas, como que te ayuda como a reintegrar lo que de repente se nos olvida que está pasando, a absorber totalmente el presente. Me encanta el silencio. Gracias por eso y se me hace esencial en la TSP, esencial. Qué bueno. Y es como tú dices, o sea, es en la constelación, pero es algo justamente que uno también puede ver en la vida, ¿no? Uno puede decir, mira, pero ya hice eso, hice aquello, y no funciona. ¿Qué no hice? Silencio, por ejemplo. Bueno, entonces voy a hacer 3 días de silencio, por ejemplo, ¿sabes? Y voy a ver si esto va a poder cambiar algo, porque el silencio cambia, modifica muchas veces la base. No es nada más una herramienta, ¿no? Interesante. Me recordó, yo hice ¿cómo es? Un retiro de 3 días Retiro. de silencio y Ah, lo hice muy joven. Yo tenía 17 años cuando lo hice. Y para mí, pues como que para mucha gente era muy difícil no hablar. Y eso era parte de, ¿no? Porque estabas
aparentemente socializando, pero no podías hablar, no interactuabas con nadie, era silencio total. La única que hablaba era el guía antes de las meditaciones, porque hacemos meditaciones. Nos levantábamos a las 5 de la mañana a bañarnos con agua helada y de ahí a la primera meditación y era no comer por 3 días. La única era tés con miel y esencias de limón y naranja. Eso fue por 3 días. Era una experiencia súper bonita, fue en el bosque, en un bosque de México. Y ahora que dices, fíjate, era el silencio que quizá me hacía falta en ese tiempo y no lo entendía hasta ahora, ¿no? Pero bueno, Ujú, ujú, sí, es sí. importante el silencio. Bueno, me gustó también que hablaste de la música y cómo es importante para la TSFI que la música sana, porque es eso, es un elemento que integras en esta terapia, que no solamente es la música que puede ser de la computadora, puede ser de que tú cantas o puede ser un tambor cuando es presencial o algo que en ese momento surge, ¿no? Como la vibración que se une al campo para sanar. Eso se me hace muy interesante y muy bello. Y sabes qué me gustó mucho que he estado viendo cuando yo conocí por primera vez una de tus constelaciones y las aprendí y la integré de inmediato a mis constelaciones fue los movimientos. El movimiento corporal se me hizo importantísimo porque lo hiciste y me recuerdo muy, muy bien que estabas haciendo una constelación y le pediste a la persona que se parara y que se sacudiera o algo así, ¿no? Y tú te sacudiste Ujú. y creo que todo el mundo nos sacudimos después y eso transformó la forma no solo de la persona, sino de mi perspectiva de, wow, esto cómo puede ser que, o sea, una, estamos en la computadora, dos, es una persona que no conozco, tres, no sabía, o sea, realmente pensé que la constelación ni relacionada conmigo, pero cuatro, me estoy moviendo y me está moviendo todo. Entonces, vi la importancia de cómo mover nuestro cuerpo mueve el campo y mueve toda, quizá la vida de la persona, ¿no? Entonces el movimiento se me hizo muy importante. Sí, o sea, es esto, sí, que me gustaría decir también, eso, esa importancia que le damos al cuerpo también en la TSFI, ¿no? Al cuerpo, al movimiento del cuerpo, al trabajo con el cuerpo y a la presencia dentro del cuerpo, ¿no? Porque queremos, transformar algo y queremos que esa transformación aparezca también en lo físico, en la parte física en algunas situaciones, ¿no? Y en la realidad, ¿sabes? En la materia, que eso también se transforma. No estamos buscando nada más una transformación ni solamente emocional, ni solamente espiritual. Es realmente estamos buscando una transformación del cuerpo, porque queremos desenformar el cuerpo y queremos habitar, ¿no? Habitar de nuevo este cuerpo, estar dentro para realmente poder vivir la vida, ¿no? Entonces, esta presencia del cuerpo, ese trabajo con el cuerpo, está muy presente en la tesis. Sí, Ale, muchas gracias. Y mira, justo encontré esta información también que teníamos aquí, la importancia del cuerpo en la TCFI que tengo con las palabras es clave para liberar las cargas energéticas del pasado. Necesitamos un cuerpo limpio para avanzar y generar nueva vida. La limpieza física, energética es fundamental para la transformación, lo que estábamos comentando y lo tengo aquí enfrente, ¿no? Pasando a otra cosa, vibraciones y conexión con el corazón, es el título que tengo aquí enfrente. Y bueno, yo creo que parte de todo esto que hemos hablado, y ya lo has mencionado, ¿no? Nuestra propia conexión con el corazón. Pero yo creo que hay que hacer la diferencia, me gustaría que nos hablaras más de eso, porque yo me conectaba, por ejemplo, hacía una terapia, una lectura akáshica, y entonces hacía presencia, me conectaba con eso y luego me desconectaba. Y entonces, como que no era una conexión realmente todo el tiempo, sino solamente me conectaba para dar un servicio, por ejemplo,
podríamos decir, o cuando estaba muy feliz y estoy en una fiesta y estoy disfrutando y estoy embracing o estoy como agarrando esa vivencia con el corazón, con la pasión, se acaba la fiesta o se acaba el baile, me salgo y me salgo de eso. Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre esa conexión que la TCFI busca relacionada con el corazón? Salud. Gracias. Más uno. Salud. Para mí la conexión con el corazón tiene que ver con la conexión con la verdad, más que la conexión con la emoción. Porque yo puedo vivir emociones con el corazón abierto o con el corazón cerrado. Mm. O sea, yo puedo vivir emociones, yo puedo ser una persona muy emocional, pero no necesariamente tener una buena conexión con mi corazón o tener el corazón abierto. Y puedo ser una persona muy emocional teniendo el corazón abierto. Pero con eso nada más, siendo emocional, yo no sé si la persona está conectada al corazón o no. Para mí, esa conexión al corazón tiene mucho que ver con la verdad y con el camino que necesitamos hacer para llegar a la verdad, ¿no? Y para eso, bueno, necesitamos, por ejemplo, ver nuestras sombras y transformar nuestras sombras. Ujú. Todas las cosas que hacemos automáticamente o inconscientemente y que a veces no son tan buenas como aparecemos o como queremos aparecer. También trabajar nuestras sombras. Y ya va, déjame sentir un poco esa conexión con el corazón, con la verdad. Para mí tiene que ver con, ok, ¿quién soy yo de verdad? Yo soy esa persona que yo conozco a través de mi historia, ¿no? De mi historia personal, así de lo que yo viví desde niña, desde bebé, de cómo mis papás se conocieron y todo eso. Y de lo que yo hice a partir de eso, de lo que yo desarrollé, de lo que yo crié como familia, esa es mi historia. Entonces, pero ¿será que yo soy esta persona que vivió eso? ¿Será que soy yo esa? ¿O será que hay una parte mía que yo no descubrí todavía y que necesito descubrir para llegar a esa verdad? Y yo tengo la impresión que la conexión al corazón tiene que ver con eso también. Yo voy a seguir el corazón. O sea, voy a hacer algo diferente, algo que no hice hasta ahora. Por ejemplo, hasta ahora yo sabía que al final del mes yo necesitaba tener, no sé, 3,000, no sé ni qué digo, qué te digo a ti, dólares, ¿Dólares? 3,000 dólares. Necesito tener 3,000 dólares para poder pagar mis facturas. Y es una realidad, necesito, ¿no? Tener esos 3,000 dólares para pagar la factura. Si yo no trabajo lo suficiente, no voy a tener esos 3,000 dólares y no voy a pagar mis facturas. Entonces, en realidad, en mi vida, yo me adapté más a las facturas que a mi corazón. Yo me adapté a lo que yo necesito hacer para poder pagar las facturas, mucho más que a mi corazón. O yo sé, por ejemplo, bueno, si yo como bien, eh, mi cuerpo va a estar bien, yo voy a estar bastante bien. O voy a estar mejor que si no como bien. Y muchas veces no como bien. No como lo que yo necesitaría para estar perfectamente bien, para, no sé, tener las proteínas que necesito, las vitaminas que necesito, etc. Entonces, lo que yo escojo, en realidad comiendo mal,
es la autoagresión, es una programación que yo tengo, ¿no? Las personas comiendo mal es, y yo entrando al mismo, o sea, o pensando que, sí, yo me como más ese chocolate, o me como más eso, más ese dulce, yo voy a ser feliz por un momento. Y es verdad, puede ser, o sea, que yo esté feliz un momento, pero después se va, ¿no? Entonces, en realidad, lo que dictó mi camino en ese momento, lo que yo escojo, fue la autoagresión, no fue el corazón. Entonces, cómo hago para seguir mi corazón? Yo pienso que para seguir mi corazón y conectarme realmente al corazón, el camino del corazón, necesito a veces desconectarme de algunas necesidades externas que tengo y que yo sé que son importantes. Hacen parte de una vida normal, pero necesito como confiar que siguiendo mi corazón, ese dinero que yo necesito en algún momento va a llegar también. Y no necesariamente solamente pasa por trabajar mucho. Entonces yo voy a seguir mi corazón. Ok, para hacer eso necesito silenciar, porque si no, yo voy a escuchar la mente. O sea, automáticamente, porque fue lo que más alimentamos generalmente en el mundo occidental, es la mente. Entonces, yo comienzo, yo siento eso. Generalmente, si yo no pasé por el silencio, yo no siento nada, es mental. Yo digo yo siento, pero es mental. Entonces, necesito comenzar por calmarme. O sea, mi sistema nervioso necesita relajarse. Entonces, necesito hacer para eso, no sé qué necesito hacer. Puede ser que necesite meditar o Respirar, necesite meditar. respirar, o ¿Cómo? respirar. O respirar, necesito desconectarme mucho más temprano y no quedarme hasta el último momento en el celular o conectado a internet. Necesito hacer esas cosas para sentir dentro de mí y no fuera de mí, porque el corazón está dentro. Entonces necesito un poco desconectarme de lo que las personas hacen y quedarme dentro de mí para sentir ese corazón. Y de repente, bueno, pasé por silencio, pasé por desconexión, pasé por quién sabe, por la meditación. Y bueno, de repente escucho dentro de mí, no quiero más estar aquí. No sé qué quiere decir. Dice, no quiero más estar aquí, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, no voy a hacer nada por ahora, continúo viviendo y eso. Y viene de nuevo, no me quiero quedar aquí. Y viene cada vez más. Y digo, bueno, pero si yo ya limpié todo y dice, no quiero estar más aquí, parece que no es más para estar aquí, o sea. Y en algún momento necesito tomar una decisión, decirme, por ejemplo, ok, entonces yo voy a tratar de seguir mi corazón. Y me voy de aquí. Por ejemplo, me voy de un trabajo donde yo estoy, o depende después de mi situación, o me voy hasta de un círculo de amigos, o me voy de mi casa. Me voy. Y después siento de nuevo. ¿Me siento mejor? No. It's one Un poco, o'clock. quizás un poco mejor. Y continúo todavía desconectada, en silencio o con mucho más silencio. Y de repente dice, necesitas abandonar todo. Y yo, ¿cómo? ¿Abandonar qué? Todo. Necesitas abandonar todo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Todo.
Y a veces todo tiene que ver con lo más importante para mí. Entonces, de repente, me alejo hasta de la persona querida o de las personas queridas. Y hago la experiencia siguiendo mi corazón. Como si yo estuviera obedeciendo a mi corazón. Y en algún momento la vida me va a ayudar y ella me va a llevar al lugar cierto. Por ejemplo, de vuelta a mi casa o de vuelta a mi trabajo o a un lugar completamente diferente. Pero yo obedecí al corazón. Y lo que fue importante es obedecer al corazón. Y eso a veces nos lleva a lugares a donde no queremos ir. Y a veces tenemos que ir allá y tenemos que ir y a veces nos tenemos que quedar allá, pero a veces no, a veces la vida después nos lleva de nuevo al mismo lugar de donde salimos, pero ya sabemos que fuimos obedientes, obedecimos al corazón y ahora el corazón nos llevó al lugar donde realmente podemos ser felices. No sé si hace sentido Sí, mi totalmente. Lo veo como es que, y tú hablaste en un principio de un renacer, de un comenzar de nuevo. El ir a esa calma, a silenciar, y si en un momento el corazón te dice, abandónalo todo y camina por otro lado, es ese renacer. Y el renacer no te va a dar un camino que ya conoces, es un camino que no conoces, porque precisamente cuando nacimos no sabíamos nada, empezamos de cero como bebés, entonces no vamos a poder llegar al corazón y renunciar y decir, ay, sí, sí sé lo que va a suceder. No, porque precisamente tiene que ver con ese renacer, de vas a llegar y va a llegar un momento en que el corazón te va a decir, es para el otro lado, aunque no conozcas nada sobre eso. Y eso es lo más difícil y a veces muy, como dicen acá, scary, ¿no? Muy, te da miedo, es temoroso ver que dices, "Ay, pero ¿cómo voy a dejar de todo lo que he trabajado, todo lo que he hecho, o esta familia, o esa pareja, o esta casa, o este país incluso, ¿no? Y cómo me voy a ir y dejarlo todo porque el corazón me dice que aquí ya no más, ¿no? Entonces, eso no está tan fácil, pero si realmente estamos dispuestos y dispuestas a ese compromiso con nosotros, a ese conocimiento, autoconocimiento y autoamor, creo que es una obligación para nosotros mismos, muy mismas y mismos, buscar esa conexión con el corazón siempre y estar siempre obedeciendo y siguiendo esas corazonadas, ¿no? Eso lo que nuestro corazón nos guía. Entonces, pues yo creo que es parte de la experiencia que en la tierra y pues me encanta. Muchas gracias, Ale. Y yo creo que para terminar, la TSFI, yo lo tengo aquí como conclusión, el camino hacia la nueva tierra. Él es más que una técnica, es un movimiento hacia la nueva vida. Transformamos el pasado para crear un futuro más equilibrado y libre. El trabajo interno es el primer paso hacia la transformación colectiva. No podemos buscar un mundo nuevo si no estamos transformándonos interiormente constantemente. Y Entonces, realmente es un cuerpo, pasa por un cuerpo nuevo, ¿no? pasa Porque por lo un necesitamos limpiar y desinformar. Entonces, ese cuerpo nuevo trae una realidad nueva también. Entonces no es solamente la intención, es la acción, la intención con la acción, el corazón y el compromiso interior de sí, si quiero una nueva tierra y si quiero un compromiso, bueno, el primero empieza por uno, entonces, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy alimentando mi cuerpo, mi alma y mi pensamiento, ¿no? A cada momento. Nos hablaste de dos temas interesantes en esto,
hablaste de la automatización, las autoagresiones a nosotros mismos que constantemente tenemos, son programas que tenemos de que crecimos o de los padres o de los ancestros que hay que estar conscientes constantemente para limpiarlos. Y solo haciendo este tipo de ejercicios, estando en este tipo de técnicas, es como uno se da cuenta que las tienes y empiezas a trabajarlas para tener menos autoagresiones, menos automatismo, menos salir a la vida como todo mundo, de que sale, maneja, trabaja, regresa y no vive, ¿no? El mundo autómata, y ahí lo tenemos, la inteligencia artificial está cada vez más allí. Entonces nosotros tenemos que estar cada vez más aquí Ujú. adentro, para estar balanceando esa misma energía y realmente encontrar el camino hacia la nueva tierra. Muchas gracias, Ale. ¿Algo como quieras decirnos de una conclusión de todo esto? Este, bueno, decir que realmente es un camino increíble. Es un camino increíble y es una experiencia increíble hacer este camino. Entonces, bueno, invitar a todo el mundo, todos los que se sienten un llamado así para eso, que realmente vale la pena. Es realmente increíble, como le dice Ale, es hermoso, es una vivencia que tienen que experimentar. Los queremos invitar al segundo grupo de formación, porque ya tenemos un grupo que se acaba en este mes, terminamos primer grupo en línea en español, y empezamos con el siguiente grupo, la formación en línea en español. Así es que queremos invitarlos para que se inscriban a la parte introductoria. Tenemos talleres gratuitos para que conozcan un poquito más de la TCFI. Tenemos 2 días introductorios del taller y luego tenemos todo el año del taller, que por cierto aquí tenía yo algunos de los temas así nada más. Hablamos de las bases de las constelaciones, vamos a hacer prácticas a partir de esas bases. Tenemos los movimientos hacia la madre y el padre, importancia del sistema familiar, la compulsión a lo esencial, el módulo del chamanismo, musicoterapia, niño feliz, niño herido. Bueno, hablamos del trauma, las constelaciones colectivas, pareja y sexualidad, etcétera. O sea, hay un mundo de temas que manejamos en esta formación. Cada vez que entramos en el campo, eso es una explosión. Así es que están totalmente invitadas a que se inscriban. Está tsfiglobal.com, ahí hay una forma de registro para que entren y se registren y empiezan a recibir la información. Y el grupo en WhatsApp, tenemos una comunidad también. Ale y yo estamos en Instagram, alejandracaimi.tsfi, o en castellano. Castellano, sí. Ajá. Y Ujú. está Alejandra Caimi Castellano. Sí. Alejandra Caimí Castellano, y yo estoy como Mónica Marcela Coach, estoy como Coaching Advisors, que está en español, en inglés también, para la gente que me haya encontrado en algún lado. Estoy en YouTube el viernes, estamos en Mónica Marcela Coach, y vamos a pasar por Instagram también con eh, Claudina Ramírez, que es claudinaterapeuta.tsfi, es decir, y una gama de maestras y terapeutas que van a estar con nosotros, que también vamos, y tenemos ahí videos con ellas, y las clases van a estar muy interesantes. Pues muchísimas gracias, Alex, por este tiempo, por este espacio, y esperamos verlos pronto en alguna clase, en una constelación. Y muchas gracias a ti, Mónica, también. Y bueno, nos veremos pronto. Muy Un bien. beso. Chao, chao.